Buenas tardes, mi nombre es Sergio Alexander Mora Alfonso y vengo a presentarles mi trabajo de fin de máster, una intervención educativa basada en realidad virtual y simulación clínica para el diagnóstico temprano y remisión oportuna de pacientes con dolor articular y sospecha de espondiloartritis. Mi profesor Ramón Palau Martín, soy estudiante del máster en educación y TIC del e-learning de la Universidad Oberta de Cataluña. Esto es el resultado de una línea de investigación que empieza con la simulación clínica en reumatología y culmina con esta estrategia educativa. Por lo tanto, les narraré toda una historia de cómo inició y cómo finaliza con este trabajo de fin de máster. Nuestra agenda, una introducción y contexto, un resumen, unos objetivos, una metodología del diseño y unas conclusiones y limitaciones de nuestra investigación. El error médico es muy común en la concepción falible del ser humano, por lo tanto hay una preocupación por la seguridad del paciente y crear una cultura de seguridad del médico antes de enfrentarse con pacientes reales. En el año 99 el Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos mostró que tenían cerca de 98.000 muertes por error médico y esto sobrepasaba las defunciones por accidentes automovilísticos, cáncer de seno y SIDA. Esta tasa de eventos adversos es cerca del 8% y es muy prevenible. La enfermedad de la cual vamos a hablar es la espondiloartritis, la cual tiene manifestaciones a nivel del esqueleto axial y periférico y también tiene una alta tasa de discapacidad si no tiene un diagnóstico temprano. Este es un paciente joven en donde con un dolor de espalda no diagnosticado en el tiempo terminó fusionándose toda la espalda. Como vemos en este segundo ejemplo, este paciente ni siquiera puede ver al sol y estos pacientes pueden tener compromiso periférico inflamatorio. Entonces, la atención de médicos generales y no reumatólogos de alta calidad necesita que ellos reconozcan los síntomas de manera temprana y que los deriven temprano al reumatólogo, pero menos de la mitad son referidos a un especialista entre los 3 primeros meses de la enfermedad y las personas con esta enfermedad pueden visitar a su médico general hasta 4 veces antes de ser derivadas. Esto es el COPCOR en Colombia que demuestra cuál es la prevalencia de las enfermedades reumáticas y tenemos cerca de 105.000 pacientes posibles con espondiloartritis. En Colombia para este año solamente tenemos 216 reumatólogos. El estándar de la OMS pide uno por cada 45.000 habitantes y tenemos uno por cada 345.000. Por tanto, es imposible que los reumatólogos actuales atendamos la cantidad de pacientes posibles con espondiloartritis y se requiere capacitar a los médicos no reumatólogos y generales para la atención de estos pacientes en la pirámide inicial del diagnóstico. Esto es otro estudio de nuestro grupo de trabajo en donde en el PANLAR 2012 realizamos el enfoque diagnóstico y terapéutico de médicos no reumatólogos en un grupo de pacientes con dolor articular. En este estudio, en este paper, encontramos que 855 pacientes remitidos por médicos no reumatólogos en donde ellos decían que tenían cierto diagnóstico, cuando los valoró un reumatólogo, se encontró que la mitad de los pacientes no tenían la enfermedad que esos médicos decían, sino era otra enfermedad. Y también el error médico, si se hubiese evitado, también tendríamos la capacidad de evitar los efectos adversos de los medicamentos que ya están consumiendo estos pacientes. ¿Qué hacer entonces? Está la simulación clínica en medicina, en donde es esa representación artificial del proceso del mundo real, con buena autenticidad para conseguir un objetivo específico y favorecer ese aprendizaje en un escenario clínico controlado. Desde la antigüedad la enseñanza médica ha sido unidireccional, desde el docente hacia el alumnado, con una manera clásica de concepción de la estructura médica y por tanto hay que cambiar esa forma de concepción. Estos cursos de simulación clínica conocidos a nivel mundial de trauma y de reanimación cardiopulmonar han mostrado que la simulación clínica es ampliamente efectiva en el ámbito de la medicina y se ha expandido a otros elementos como la pediatría o la urología o la radiología, en donde los simuladores proporcionan un ambiente clínico seguro antes de que el especialista se derive a la atención del paciente. Por tanto, las ventajas educativas de la simulación es disminuir la curva de aprendizaje, posibilidad de repetir la técnica las veces que sea necesaria, generar las habilidades técnicas mediante la simulación y simular una situación clínica y poderla llevar hasta sus últimas consecuencias sin riesgo para el paciente. También simular distintas experiencias prácticas en entornos desde lo más simple a lo complejo y hacer el feedback o debriefing en tiempo real donde los alumnos reconocen los errores y reflexionan sobre los mismos. Y el alumno piensa que también esto es un adecuado sistema de educación. Nosotros generamos los únicos y primeros simuladores en reumatología a la fecha conocidos a nivel mundial. Estos simuladores clínicos tienen patente de creación y de invención
y los llevamos a un estudio de ensayo clínico, está publicado en Musculoskeletal Care en el año 2017, en donde evaluamos nuestro grupo de investigación el efecto de una intervención educativa basada en simulación clínica en el diagnóstico del artritis reumatoide y artrosis. Mediante estos simuladores y mediante estos escenarios en donde ustedes pueden ver aquí fotos en donde los estudiantes tienen un caso clínico, palpan el simulador, realizan el caso clínico emulado y aprenden sobre el hallazgo semiológico que se requiere observar en cuanto a la especialidad. Se logró una mejoría de más del 80% antes y después de tomar el curso en el diagnóstico de una enfermedad reumática verdadera versus una entidad degenerativa. El examen clínico objetivo estructurado hace parte de los instrumentos de evaluación y en la tercera escala o eslabón de la pirámide de Miller modificada de Fornes y Vallée se demuestra cómo está dentro de la estructura el ECOE junto con las simulaciones para evaluar las competencias clínicas. Las ventajas del ECOE es que es muy disponible, que es seguro, que no tiene riesgo de litigios, se puede hacer el feedback con los simuladores, permite la repetición, evaluar la enseñanza, adaptar las estaciones que se requieran, escenarios uniformes y la adecuada disponibilidad para hacerlo. Asimismo, la aplicación entonces de la realidad virtual inmersiva a la simulación clínica en esta revisión sistemática del 2017 se demuestra cómo uno de los principales elementos son las aplicaciones en simulación y en el entrenamiento, y el uso de la realidad virtual en la enseñanza es muy amplio, en donde algunas de las características que son importantes para nuestro trabajo de fin de máster es que logra experiencia compartida en un grupo, la realización de una clase atractiva, crear un entorno simulado para lograr los objetivos de aprendizaje y hacer perceptible lo imperceptible. Por tanto, la realidad virtual tiene ese enorme potencial para simular estas situaciones en diversos campos del mundo real, particularmente en el campo de la educación, y sus características de inmersión y aprendizaje e interacción pueden ser de gran ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra propuesta es entonces el diseño e implementación de una herramienta y estrategia educativa para médicos no reumatólogos y generales basada en la simulación clínica reumatológica y estructurada bajo el concepto tecnológico de la realidad virtual inmersiva y el examen clínico objetivo estructurado para el diagnóstico temprano y remisión oportuna de pacientes con dolor articular y sospecha de las espondiloartritis. Este trabajo lo vamos a realizar mediante un diseño de matrices técnicas y plantillas para escenarios en simulación clínica que estructura una serie de casos con pacientes prediseñados y elementos de medicina basada en problemas a través de avatares clínicos de pacientes con escenarios en formato de interrogatorio y ejecución clínica mediante el examen físico, en las interpretaciones de laboratorios, y escogimos el examen clínico objetivo estructurado como su estrategia, implementación y evaluación. Cada escenario o caso permite la integración óptima del enfoque diagnóstico de un grupo de manifestaciones clínicas de la enfermedad, y posterior a la implementación se hacen las matrices clásicas de evaluar fundamental en el ECOE para cada clínico asistente al taller. Los objetivos son, por tanto, diseñar e implementar esta herramienta y esta estrategia educativa para los no reumatólogos y estructurar una estrategia evaluativa reproducible y que sea estandarizada de la actividad educativa que vamos a realizar, así como el ECOE para que se pueda implementar y diseminar para el área de las espondiloartritis. Lo que hicimos primero es una clásica plantilla de diseño de pacientes simulados en un caso clínico, donde tenemos también todas las estructuras de objetivos, participantes, los distractores, los simuladores, el guión que se va a escoger, los roles de los actores o personal entrenado, el decorado y los tiempos. Todo esto se hizo bajo el ambiente de la realidad virtual. Y acá, como nos muestra Panteldis, tenemos toda una estructura de cómo implementar la realidad virtual inmersiva a el diseño educacional. Aquí tenemos entonces que durante los elementos y los objetivos que vamos a seleccionar para evaluar la actividad, también tuvimos que diseñar y construir la aplicación virtual en función del hardware más apropiado, el cual lo discutiremos a continuación. Este es el diseño del ECO, es decir, estos son los elementos que se van a evaluar en cada una de las estaciones. Son 6 estaciones, una estación con clínica de dolor lumbar, el otro con características de espondiloartropatías, el examen físico, los laboratorios, las imágenes diagnósticas y los criterios de clasificación. El diseño de los avatares se hizo en un sistema de programación para los escenarios clínicos bajo la realidad virtual en lenguaje Unity, el cual nace en junio de 2005 en la conferencia mundial, o se presenta en esta conferencia mundial de desarrolladores de Apple,
como un motor de juegos exclusivo para Mac OS y a partir del 2018 el motor ya se extendió para admitir más de 25 plataformas. Por lo tanto, es ideal para la creación de estos elementos simulados. Aquí vemos un storyboard, un consultorio clínico, el paciente y el storytelling que se le va a hacer, la descripción de lo que él va a decir, las características clínicas de las enfermedades que el alumnado debe distinguir. Aquí cómo va a ser la camilla del examen físico y el avatar que se ha escogido y las imágenes diagnósticas. Estos son todos y cada uno de los elementos que se va a realizar o puntos de distinción de las preguntas y que se van a distinguir en cada uno de las estaciones clínicas. Las conclusiones de nuestro trabajo de fin de máster es que el planteamiento de un modelo de educación en la patología reumática acerca de las espondiloartropatías es necesario debido a la carencia de una estrategia estructurada y fundamentada en esta área. La implementación de actividades educativas para la enseñanza en el área reumatológica de las espondiloartropatías, fundamentada en la simulación clínica, muestra un nuevo panorama en la forma de apropiar el conocimiento y evitar el error médico. La estructura educativa de enseñanza-aprendizaje y la evaluación clínica objetiva estructurada del ECOE es un elemento probado en la experiencia de aprendizaje de la clínica médica, la cual puede ser adaptada a los modelos fundamentados de las TIC. La realidad virtual inmersiva es una tecnología que permite el desarrollo de estrategias probadas y estructuradas en medicina clínica para la educación en patologías reumáticas y adicional a la realidad virtual inmersiva, la estrategia de educación médica fundamentada en la simulación permite ampliar el panorama de esta, permite la versatilidad en el cambio de las estaciones, la variación de los modelos, los guiones, las condiciones de aprendizaje, el biofeedback y en tiempo real reduce los procesos de evaluación, de enseñanza y retroalimentación y permite mejor reproducibilidad de los escenarios clínicos debido a la versatilidad del software y la capacidad de implementarlo en donde se superan las barreras locales incluso del lenguaje y propias de implementación para el aprendizaje. Las características de la realidad virtual la hacen una herramienta casi natural para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, las aplicaciones del software deben considerar además las tecnologías como las técnicas de enseñanza, los objetivos y los estilos de aprendizaje. Y cualquier modelo que pretenda ayudar en la decisión de cuándo y cómo incorporar la tecnología de realidad virtual en la enseñanza debe entonces considerar al alumno como punto central. Tenemos las limitaciones naturales de lo que es la implementación de la realidad virtual, en donde están el costo, la falta de retroalimentación, el inadecuado reconocimiento de la tecnología, el inadecuado hardware en casos de la implementación, la posibilidad de que el realismo sea insuficiente, de que no sea muy usable el software, la enfermedad del movimiento y se carece de una estructura fundamentada y validada sobre las estrategias educativas en realidad virtual inmersiva y la forma de tener escalas evaluativas con validación interna y externa para generar la adecuada reproducibilidad de nuestra estrategia. Los escenarios clínicos diseñados en el área de reumatología son innovadores, pero carecen del aval de instituciones o comunidades médicas que representen el sentir de las necesidades educativas o las competencias para cada estamento clínico, y el diseño de nuestra actividad clínica viene del conocimiento del grupo de trabajo por profesionales avalados que son reumatólogos, pero carece de reconocimiento y validación por instituciones educativas o comunidades médicas para la adecuada diseminación y aprobación de esta estrategia a nivel universal. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado todo nuestro trabajo investigativo y nuestra línea investigativa culminando con este trabajo de fin de máster y esta forma de apropiación y enseñanza en las espondiloartritis. Mil gracias.